Huella Española. Un espacio para divulgar el legado español en el mundo. Don Juan Ignacio Goyenechea, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Hoy nos quiere usted hablar, pues, de algo curioso, que son los apellidos con origen hispano en Estados Unidos, donde estamos viendo un ascenso imparable de los apellidos de origen hispano, ¿no? Efectivamente, bueno, lo cierto es que cuando hablamos de la importancia de la comunidad hispana, pues siempre hablamos del uso del español, de cómo han aumentado los números poblacionales en los últimos años, y pocas veces creemos, y lo hemos hecho también desde el Queen Sofia Spanish Institute, hemos parado a pensar cómo se refleja eso en los apellidos del país, ¿no? Y la verdad que los datos son abrumadores. Pasar de ningún apellido hispano en el top 15 en los años 90 a, en la actualidad, 6 apellidos hispanos dentro de ese top 15, con García a la cabeza, siendo el 6º apellido más común de todo Estados Unidos. Efectivamente, es que se dice pronto, en 20 años, entre 1990 y 2010, hemos pasado de no haber ni un solo apellido hispano entre los 15 más frecuentes en Estados Unidos a haber 6 de los 15. Y uno de ellos, como usted ha dicho, García, es en estos momentos el 6º apellido más común en Estados Unidos. Y eso hablamos, don Juan Ignacio, del de los apellidos más comunes a nivel global, porque es que hay varios estados donde ya los apellidos hispanos son los más comunes. Efectivamente, dentro del crecimiento poblacional de Estados Unidos, la población hispana crece, digamos, en todos los estados. Sí es cierto que algunos, especialmente en la franja del suroeste estadounidense y en el oeste, pues tiene mayor prevalencia. Y en caso, por ejemplo, de California, donde García, Hernández y López son los 3 apellidos más comunes del estado ya, o en Nuevo México también, donde encontramos a Martínez, García y Chávez como los 3 apellidos más comunes de todo el estado. Y claro, estos datos son susceptibles de seguir creciendo en los próximos años. No es que vaya a estancarse. Se espera que otros apellidos como Herrera, como Vázquez, puedan empezar a entrar en esos rankings pues tan característicos también, ¿no?, de la importancia de la comunidad hispana. Es que se dice pronto, en California los 3 apellidos más comunes son hispanos: García, Hernández, López. En Nuevo México los 3 apellidos más comunes son Martínez, García, Chávez. En Texas el apellido más común, García. Oiga, estamos los hispanos arrasando. Una duda, en California o Nuevo México, donde los 3 apellidos más comunes son hispanos, ¿existe esa misma proporción en lo que son cargos públicos, es decir, representantes políticos en las asambleas estatales, etcétera, etcétera, o no? ¿O esa prevalencia de los apellidos hispanos todavía no se ha trasladado a la clase política de esos estados? Bien, pues es una muy buena pregunta y no solo en esos estados. En general, en Estados Unidos sigue habiendo una infrarrepresentación, en términos de la importancia demográfica de la comunidad hispana con respecto a su representación política. Pero poco a poco también es cierto que se va viendo ese avance y cada vez son más los representantes políticos que encontramos con apellidos hispanos, ¿no? Y bueno, en ese sentido es un proceso también de avance. Pero efectivamente todavía no se relacionan ambas datos, si se quiere ver así, ¿no? Pero bueno, es un trabajo de tiempo. Poco a poco lo seguiremos viendo. Don Juan Ignacio, en el tema de los apellidos, pues ya sabe usted, Smith es el más común en los Estados Unidos. Yo tengo una anécdota personal de cuando estuve trabajando allí en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de conocer pues a mucha gente hispana y anglosajona, y también a gente que era en apariencia anglosajona, pero en realidad no. Por ejemplo, conocí a un americano, a un tejano, que se llamaba John López.
no hablaba ni patata de español, pero vamos, ni una palabra, o sea, no sabía ni decir gracias ni hola, casi, estoy exagerando, pero era más hispano que todos los hispanos, porque era descendiente de los primeros españoles que llegaron al sur de Estados Unidos en 1500 y pico. Su familia se remontaba pues a aquellos primeros conquistadores que llegaron allá, y él decía con todo el orgullo que él era infinitamente más americano que todos los anglos, que no eran más que unos advenedizos, ¿no? Y eso me lo decía en un perfecto inglés porque no hablaba ni patata de español. Bueno, nosotros en el documento que hemos presentado desde el Queen Sofia Spanish Institute, que por cierto lo pueden encontrar en nuestra web para descarga gratuita, hacemos también hincapié en explicar que, aunque es cierto que el boom demográfico ha sido lo que ha llevado a los apellidos hispanos a ocupar las primeras plazas en este particular ranking, no son ni mucho menos apellidos nuevos para la sociedad estadounidense, como muy bien explicaba usted. Garcías ya se registraban, porque además queda constancia documental de que había Garcías en la Florida ya en el siglo XVI. Por supuesto, un García fue el primer europeo en avistar el Gran Cañón, García López de Cárdenas. O sea, son apellidos que han fraguado la historia de Norteamérica desde el siglo XVI en este sentido hasta la actualidad. Y evidentemente, hablando también del dominio, la presencia mexicana durante gran parte de lo que fue el siglo XIX también en buena parte del suroeste estadounidense. Por eso tampoco es del todo sorprendente que ese auge en estos estados que comentábamos anteriormente se haya producido, ¿no? Y estos apellidos son consustanciales a la propia identidad estadounidense o norteamericana, si se quiere ver así. Y una cosa curiosa en el informe que puede descargarse nuestra gente, ahora le damos de nuevo la página web del Queen Sofia Institute, es, bueno, también ustedes ponen de relieve cuáles son los apellidos más comunes en cada uno de los países hispanoamericanos. Me llama la atención que, bueno, pues en todos sitios el más común, en todos sitios donde la colonización fue española, pues los más comunes son apellidos españoles, tipo Hernández, López, Rodríguez, González, García, salvo en Perú, el apellido más común es Quispe. Sí, en Perú es Quispe. Lo cierto es que cuando investigábamos alrededor de este tema había diferentes datos también, y actualmente en los censos de diferentes países se toma también como cifra más relevante de repetición del apellido los que más se están registrando, que muchas veces no quiere decir que sean los que más se utilizan en la población, y esto tiene trampa por los diferentes patrones de demografía que existen en cada país, ¿no? O sea, quizá luego, aunque en el documento y en los datos oficiales aparezca Quispe, no quiere decir que nosotros en Perú encontremos tantos Quispe. No sé si me estoy explicando, que a veces hay un defecto, digamos, de formal de los registros de los censos, no tanto del uso popular a veces que se da del apellido. Bueno, pues don Juan Ignacio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Denos usted de nuevo la web del Queen Sofia Institute. Por supuesto, pueden encontrarlo en queensofiainstitute.spanishinstitute.org, queensofiaSpanishInstitute.org. Sí. Por recordarlo simplemente, si buscan en Google Queen Sofia Spanish Institute o Instituto Español Reina Sofía, yo creo que más fácil para nuestra audiencia, claro, buscar. Efectivamente, encontrarán la información, donde la Reina Sofía es patrona del instituto y somos una organización privada sin ánimo de lucro, y animo a todo el mundo a conocer nuestra labor desde Nueva York, que es muy, muy necesaria en estos tiempos que corren. Bueno, pues muchísimas gracias y un abrazo, don Juan Ignacio. Hasta la próxima. Un abrazo, don Luis.